Hola, hoy les hablaré sobre cómo podemos vivir en la fe del pacto del regreso de nuestro Señor Jesús, quien es el Mesías. En Santiago 5, del 7 al 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El esperarlo con paciencia no tiene que ver con solo saber que Él viene, sino que esperándolo, cumpliendo nuestro ministerio aquí en la tierra. Ministerio es un servicio, ministro es un siervo del Señor. Por eso en Hechos 20:24 nos dice cómo tenemos que vivir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es mi trabajo aquí en la tierra. Ese es mi ministerio, pero en realidad no es algo personal, no es mi ministerio como algo mío, sino que este es el ministerio que se nos ha dado por la gracia y la misericordia de Dios. Es el ministerio de la reconciliación, que consiste en que se nos ha dado esa palabra, esa buena noticia que reconcilia al ser humano con Dios. Pero no porque seamos muy buenos, ni porque hayamos cumplido todos los requisitos para salvación, sino todo lo contrario. Es su gracia y es por su misericordia que hemos sido llamados, salvados, justificados, limpiados y enviados a dar esta buena noticia, que no es sobre nosotros, aunque nuestros testimonios sean muy bellos, no pueden salvar a nadie. Y dice que no estimando nuestra vida más preciosa que la vida del más grande, que fue dada de forma completa allí en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Me refiero a Jesús, el Mesías, el Cristo. Y dice: para que yo termine esta carrera con gozo. Y el ministerio, es decir, el trabajo de dar testimonio, y dice que ese ministerio lo recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo mismo que establece Mateo 24:14. Es la labor de su iglesia, es la labor de sus hijos. Este es el ministerio de su iglesia: cumplir con la evangelización del mundo, porque esto es lo que tiene que ocurrir para que Jesús, el Mesías, el Cristo, el Señor, regrese. Y es cierto que van a ocurrir muchas cosas y que seguimos viviendo en este mundo. Por tal razón, 1 Corintios 7, del 29 al 31, nos dice que el tiempo es corto. No hay tiempo que perder. Dice: resta pues que los que tienen esposa sea como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. No es que no podamos realizar todo lo que dice aquí, sino que eso no es el primer lugar. La primera obra por la que tengo que vivir es la evangelización del mundo. Nos dice que hay una iglesia, ¿sí? La iglesia de Jesús, el Mesías, es aquella que prepara el retorno de su Señor y lo hará en su generación. En Mateo 24, verso 42, nos habla de una iglesia que vive alerta, esperando el retorno de su Señor, de Jesús, el Señor y el Cristo. En Mateo 25, del 1 al 13, nos habla de una iglesia que está preparada para recibir a su Señor cuando Él regrese. En 1 Pedro 4, del 1 al 2, nos dice que es una iglesia que está dispuesta a sufrir incluso por cumplir la voluntad de Dios, por cumplir la evangelización mundial. En 2 Corintios 5, verso del 14 al 20, nos dice que esta iglesia, su iglesia, ya no vive para sí y cumple el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio?
llenar la tierra de su nombre, llenar la tierra de su gloria, llenar la tierra del Evangelio, llenar la tierra de esta buena noticia que habla acerca de la obra de Jesús, quien es el Señor y el Cristo de nuestras vidas. Si vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder. Pero antes hay una pregunta. Ellos preguntan, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos su mirada la tenían puesta en un reino terrenal, en una restauración terrenal. Ellos no podían comprender aún, no podían creer que aquel que había venido es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la respuesta de Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, es decir, no se ocupen de esas cosas. El Padre tiene en su potestad todas esas cosas. Y verso 8 dice, pero recibiréis poder. Eso sí, en eso ocúpense. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero ¿para qué es su Espíritu? Para ser famosos, para hacer muchas cosas. Es cierto que ocurrirán señales, pero todo tiene un propósito. Y me seréis testigos de quién. Está hablando el Señor Jesús. Es de Él de quien hay que hablar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, nosotros mismos. En Judea, mi familia. En Samaria, mis vecinos, el lugar donde vivo, el país. Y dice, hasta lo último de la tierra. Eso es todo el mundo. Hay una gran labor para realizar. Y no es pelearse con todo el mundo, ni convencer a todo el mundo, sino dar el testimonio a todas las naciones acerca del Evangelio. Dar testimonio es demostrar una verdad. ¿Qué vamos a demostrar? ¿Y a través de qué? A través de las Escrituras, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a demostrar que hay un problema espiritual que sucedió en Génesis 3:6, el cual el ser humano, no tan solo Adán y Eva, sino que toda la raza humana quedó separada de Dios en un estado de maldición y que solamente uno pudo resolverlo, y ese es Jesús, el Mesías, el Señor, aquel que vino a la cruz a través de su muerte y resurrección, consumó este problema, lo resolvió de una vez. Por eso que solo en Él hay vida y solo en Él hay salvación. Vamos a terminar con Marcos capítulo 16, verso 19 y 20, que nos dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? No se quedaron solo mirando al cielo, sino que dice que ellos predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Señor. No estaban solos. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esta es la labor. La iglesia de Jesús, el Mesías, el Señor, preparará el retorno de ese Señor a quien dice amar, a quien dice que espera, por el que dice que vive, aquel que dice que ha salvado su vida, aquel que le ha dado salvación, aquel que le ha dado una esperanza viva. Es necesario que la iglesia viva por ese Señor y prepare el regreso de ese Señor, quien es nuestro Señor Jesús, el Cristo.